demuestra en tener miras en el horizonte largas, miras a futuro. Y esas son las miras que tiene esta sociedad cervantina de Alcázar, no sobre el hoy y no sobre el suelo que pisamos, sino sobre el futuro y las herramientas que necesitamos para que ese futuro sea construido mejor que el presente. Y ellos están ahora interesadísimos en un futuro muy especial, que es el futuro de declarar Patrimonio de la Humanidad a dos de las figuras literarias, que no son solo literarias, Don Quijote y Sancho, que además de ser literarias, se convierten en figuras humanas, realmente humanas, que las utilizamos como ejemplo y las utilizamos como modelo para construir el concepto actual de hoy de Castilla-La Mancha, de lo castellano-manchego y de la personalidad de los hombres y de las mujeres de Castilla-La Mancha. Si no hubieran existido Don Quijote y Sancho Panza, Castilla-La Mancha de hoy no sería lo que es y cuanto menos no sería lo que será en el futuro, con el esfuerzo de Juan Bautista Mata, que es el presidente de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, y de Luis Miguel Román Alhambra, amigo de largo tiempo, que ha peleado muchísimos años, y le quedan muchos años que pelear todavía, sobre las cuestiones cervantinas, estudioso, investigador y autor de investigaciones relevantes. Entonces yo les voy a llamar a ellos para que hagan la presentación de la sociedad y la presentación del proyecto que hoy tienen entre manos y que nos encandila a esta casa de Castilla-La Mancha, que tiene las puertas abiertas. Bueno, es como el campo manchego, no tiene puertas, está abierto en sí mismo y las tiene de esa manera para recibir todas las propuestas e iniciativas de lo castellano-manchego y del mundo contemporáneo en el que vivimos. A ustedes, a los que nos vean y a los que nos oigan, muchísimas gracias por atendernos y espero que algunas de las cosas que hoy se van a decir aquí queden en la memoria de muchos para el futuro y se utilicen como herramientas para construirlo. Muchas gracias y, como decía, muy buenos días. Por favor. Y Miguel. Sí, bueno, por supuesto, en primer lugar, gracias José Fernando. Gracias por acogernos, efectivamente, como bien dices, en nuestra casa, aquí en Madrid, en la Casa de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues mis palabras van a ser breves. Muchos ya nos conocen porque llevamos ya un bagaje, un historial de más de 10 años, pero bueno, dentro de todas las actividades que vamos haciendo, esta sin duda, la que vamos a presentar aquí hoy, pues va a ser una carrera de fondo. No nos olvidemos porque es un proyecto que va a tener obstáculos y tiene una envergadura que no nos asusta. En ese caso está claro que no nos asusta, pero que hay que acometerlo con mucha tranquilidad y asegurando esos pasos para que todo salga bien. Se trata ni más ni menos eso, de que el legado de Sancho Panza y Don Quijote, estos personajes universales que lo son, pues sean declarados efectivamente bien inmaterial universal por la UNESCO. Y aquí, sin más, Luis Miguel pues va a explicarnos perfectamente en qué consiste el proyecto y los hitos y pasos que tenemos que dar y, por supuesto, el apoyo que necesitamos también de la gente que nos ve, que está aquí, que no es ni más ni menos que su adhesión al proyecto. Sin más, Luis Miguel. Empezamos con la presentación. Empezamos con la presentación. Muy bien. Bueno, voy a hacer primero una prueba, a ver si funciona. Vale, lo tengo claro. Buenos días. Bueno, vamos a presentar aquí en la Casa de Castilla-La Mancha este proyecto que, como ha dicho Juan Bautista, va a tener obstáculos, sin duda, pero que estamos convencidos que va a llegar a término. Es importante conocer, a ver. Bueno, el proyecto al final tiene que llegar a la UNESCO. La UNESCO, que es una agencia que pertenece a
a las Naciones Unidas, es el organismo que bueno, ya sé cómo va esto, después de las dos guerras mundiales, que se llevaron poco menos que 30 años, la UNESCO se funda con una visión clara, que es lograr una paz duradera, habida cuenta de que los acuerdos económicos y políticos entre los Estados eran insuficientes para conseguirla. La Constitución de la UNESCO se adoptó en Londres en 1945, entró en vigor un año más tarde. Hoy pertenecen 194 países a la UNESCO y España firmó su entrada en el año 1953. La UNESCO ha movilizado a muchísima gente de la cultura, filósofos, científicos, artistas e intelectuales de todo el mundo. A partir del 1952 empiezan a tener las primeras convenciones o declaraciones, como es la Convención Universal sobre el Derecho de Autor, el Programa sobre el Hombre y la Biosfera, 20 años después, y un año después la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que es el que conocemos muchísima gente pues, como ciudades patrimonio de la humanidad o monumentos o edificios que se declaran patrimonio de la humanidad. En 2023 hay un hito nuevo, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Realmente el patrimonio que no se ve, que no se toca. Es que esto va un poquito... Bueno, el contenido de la expresión patrimonio cultural, desde el año que se declara, pues ha cambiado bastante y más en estas últimas décadas. El patrimonio cultural no se limita a estos monumentos o colecciones de objetos o ciudades, sino que comprende, a partir del 2003, comprende lo que subrayo en rojo, ¿no? Sino que también las tradiciones o expresiones vivas heredadas sobre nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. La Convención afirma, que es la que nos vamos a centrar, afirma que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales. A esas tradiciones y expresiones orales es donde en nuestro objetivo tenemos que llegar a presentar la imagen de el legado de Don Quijote y Sancho Panza. En este ámbito de tradiciones y expresiones, como veis, abarca una inmensidad y variedad de formas habladas, como proverbios, yo añado también aquí sentencias y refranes, que al final es lo mismo, adivinanzas, cuentos, canciones, leyendas, mitos, cantos, poemas épicos, sortilegios, que son también otros cantos, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. A esas tradiciones y expresiones orales que sirven para transmitir conocimientos y valores culturales y sociales y una memoria colectiva es donde nos queremos centrar. Son personajes de Don Quijote, la obra de Cervantes, pero como vamos a ir viendo, no es necesario haberse leído el Quijote como para reconocer estas figuras. Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. Y eso es constatable, pero no solamente en Castilla-La Mancha o en España, sino también en el mundo, como vamos a ver. También es esencial que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una interacción entre los ancianos o los que los conocen con los jóvenes
y de narrar relatos en la escuela, en el hogar, en cualquier punto, en la oficina, entre amigos, etc. Las comunidades, los investigadores y las instituciones pueden utilizar la tecnología, más hoy en día, de la información para contribuir a salvaguardar estas tradiciones orales en toda su variedad y riqueza, incluidas las variaciones textuales y los diferentes estilos de interpretación. La UNESCO ha reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad muchísimas propuestas, como por ejemplo la técnica de fabricación de cometas gigantes en Guatemala, que estamos viendo en una imagen a la derecha, o como el Día de Muertos o los mariachis en México, como acabamos de pasar, el día 1 de noviembre en México se celebra el Día de Muertos. Estas dos expresiones están dentro de este significado como patrimonio inmaterial de la humanidad. En España, el año pasado, no es que se ha ido mucho. Ponme como cuatro diapositivas más atrás, donde se ven la imagen de la sidra, por favor. Esa. Voy a ver que luego no... Bueno, en España, porque creo que es para que todos tengamos el concepto claro de lo que es un patrimonio inmaterial, pues vemos que el año pasado, en el 2024, pues la UNESCO ha reconocido como bien inmaterial la cultura sidrera de la sidra. No reconoce la sidra como bebida, sino reconoce pues desde el proceso de elaboración, el consumo también, cómo se consume y al final pues toda la cultura que lo rodea, hasta la forma incluso de cómo se escancia la sidra. Esto es un ejemplo que bueno, le ha costado muchísimos años hasta que se ha conseguido, pero bueno, ahora es patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿En qué consiste el proyecto que hoy presentamos aquí en la Casa de Castilla-La Mancha y que ya llevamos meses de andadura? Pues reconocer que Don Quijote y Sancho Panza son personajes universales que están en el imaginario de las personas de casi todas las culturas y países del mundo por la indudable influencia que en ellos ha tenido la lectura o la transmisión social de la genial novela de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote. Desde que en 1605-1615 se publican la primera y segunda parte del Quijote, de aquí es donde inicia el recorrido de la publicación de estas dos novelas, de estas dos partes. Este libro se lee, como todos sabéis, al principio por sus primeros lectores, como, bueno, pues como un libro para reírse, un libro, bueno, pues de ver que estos comportamientos disparatados de sus dos personajes principales, Don Quijote y Sancho, pues inician esa risa en los lectores. Y así ocurre durante gran parte del siglo XVII, hasta que en España se deja de leer este libro. Hay un lapsus de muchos años en los que el Quijote ni se edita más, ni se lee más. Durante el siglo XVIII, más avanzado el siglo XVIII, los románticos, los ingleses, alemanes y también rusos, comienzan a leer de nuevo el Quijote, pero desde una lectura mucho más crítica. El Quijote empieza a leerse como un gran libro de humanidades. Al final, yo la titulo como una enciclopedia de la condición humana. La forma de ser y de los comportamientos de sus dos protagonistas son las que remueven las conciencias de quienes ahora leen esta nueva novela. Pone lo mismo que a principios del siglo XVII, pero sin embargo a estos nuevos lectores esta nueva lectura ya les remueve otras interpretaciones. El Quijote es traducido, aquí estáis viendo
8 puntos, 8 traducciones, pero el Quijote está traducido a más de 140 lenguas. Después de la Biblia y después de la declaración, del documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sale a la luz en 1948, el Quijote es el documento escrito más difundido en el mundo. En España está traducido a las lenguas oficiales. En España está traducido a las lenguas oficiales, al gallego, al euskera, al catalán. Es lógico que en el español sea donde más se ha publicado, donde más se ha hecho ediciones en español. Lógicamente también por todos los países latinoamericanos que lo han editado, y especialmente México, donde en cada uno de sus 32 estados tienen al menos una edición. La última, editada en México, está en lengua otomí. Esta se ha publicado en 2015. Esta lengua otomí, que es ancestral, es de origen nahual y ha llegado hasta nuestros días con gran aceptación de los pueblos indígenas de los estados de Hidalgo, México y Querétaro. Es actualmente la comunidad indígena más importante y numerosa de todo México. El Quijote ha influido en autores de literatura, pero también en artistas de todo el mundo y en todas las culturas. Sus dos personajes principales los encontramos reproducidos por pintores y escultores, pues desde los pocos años después de salir de la imprenta de Juan de la Cuesta. Antes de 1620 ya estaba hecha las primeras impresiones las primeras imágenes de Don Quijote y Sancho ya aparecen en algunas ediciones del Quijote. Pero además de literatos, músicos, dramaturgos, filósofos, bueno, ahí estamos viendo cómo hay esculturas, hay una ópera, hay cuadros de Dalí, por ejemplo, pintores, o hay el musical El hombre de la Mancha, que se ha interpretado cientos o miles de veces. Don Quijote ha llegado hasta nuestros días porque se caracteriza por su idealismo, su voluntad, su esfuerzo, trabajo incansable, empeño a ayudar a los demás, etc. Tenemos que tener en cuenta que ya la RAE contempla el sustantivo Quijote como un hombre que, como el héroe cervantino, antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensas de causas que considera justas. Alguna vez nos podrían decir, incluso, sois unos Quijotes, bueno, o eres un Quijote, y eso lo hemos escuchado mucho. También recoge la RAE los adjetivos quijotesco o quijotil, también con el mismo significado. De Sancho Panza es la otra contraparte de la persona. Es realista, permanece siempre con los pies en el suelo, es fiel y acompaña a su caballero siempre, o a su amigo siempre, en lo bueno y en lo malo. La RAE contempla el adjetivo Sancho Pancesco, definiéndolo como aquella persona que está falto de idealidad, acomodaticio o socarrón. Sueño y realidad, estados de una misma persona en un mismo espacio de tiempo, es lo que aplica importante en este legado de Don Quijote y Sancho. Casi todas las personas, de todas las culturas y de todas las lenguas, estas dos formas de ser se acomodan a cada una de ellas, ¿no? Yo hablo muchas veces de que todos casi nos podemos levantar Quijotes y acostarnos Sanchos, o incluso en mitad del día, lo que nos parecía un ideal, pues luego decimos, no, esto quieto, no puedo llegar aquí. O sea, las personalidades de Don Quijote y Sancho salen más de una vez a cada uno de nosotros a lo largo del día. Don Quijote y Sancho, como hemos visto, representan las dos actitudes básicas del ser humano, pero también lo mejor y lo peor que el ser humano puede llegar a ser.
con sus virtudes y sus faltas. Normalmente siempre son las dos actitudes estas principales del idealismo y del realismo lo que estamos oyendo muchas veces o leemos de críticos o de cervantistas, etc. Pero leyendo el Quijote sale lo peor y lo mejor del ser humano. En ambas personas, tanto en Don Quijote como en Sancho, estamos viendo la humildad y la soberbia, la generosidad y la avaricia, la cordura y la locura, los sueños y la realidad, la paciencia y la ira, la templanza y la gula. Normalmente así siempre vemos a Don Quijote que prácticamente come para sobrevivir y Sancho Panza, pues al contrario, vive prácticamente para comer. La caridad, pero también observamos la envidia en ambos personajes, la diligencia y la pereza. Don Quijote prácticamente no duerme por las noches, en cuanto antes de salir el sol ya está despierto, y hay veces que nos encontramos que a Sancho Panza pues poco más o menos que le tiene que dar con la lanza para que se despierte. El afecto y la indiferencia. Aquí lo vemos también hay veces que Don Quijote, pues yo recuerdo, y lo vais a recordar también, como hay un momento en el que a Sancho lo están apaleando en la aventura del rebuzno, y Don Quijote, en lugar de ayudarle, se monta en Rocinante y sigue para adelante. O sea, es indiferente contra su propio amigo. Esto es muy importante que esto pase en Cervantes, y es lo que estas dos personalidades de Don Quijote y Sancho es el legado que ha llegado hasta ahora, porque realmente nos está representando a todos. La verdad y la mentira. Bueno, Sancho nos suelta de vez en cuando alguna mentirijilla, pero también nos deja verdades importantes. Y también Don Quijote nos suelta alguna verdad y alguna mentira. La lujuria y la fidelidad. Es también otro pecado, la lujuria y la fidelidad. Vemos, por ejemplo, cuenta un poco Don Quijote, ¿es fiel a Dulcinea? No. En cuanto pasa al lado suyo por el camastro Maritornes, le echa mano. Sí, que él creía. Pero ahí está la lujuria. Pero también está la fidelidad. O sea, aquí estamos entre pecados y virtudes, entre los dos personajes. La justicia y la injusticia, la verdad, o sea, todo lo que tiene que ver, y la libertad, ¿no? Tanto ambos quieren la libertad, pero dejémosle a Sancho Panza unos esclavos y él sacará dinero con ellos, ¿no? O sea, estas dobles personalidades o estas virtudes y pecados que o faltas que podemos observar en ambos personajes es lo que nos identifica a toda la humanidad en todas las culturas. Y este es el legado que Don Quijote y Sancho nos han dejado. Decía, voy a poner solamente aquí dos citas de dos personajes completamente antagónicos, ¿no? Decía Galdós que el Quijote es el libro que expresa con más perfección las grandezas y debilidades del ser humano. Galdós ya sabe que ambos personajes contemplan estas grandezas y debilidades en los dos. Dostoyevski declaraba que en el Quijote estaba la última y más sublime palabra del pensamiento humano. Quienes han leído el Quijote en cualquier lengua reconocen en sus dos personajes la trascendencia que han tenido en su sociedad y en su cultura. Pero quienes no han leído el Quijote aún, con la simple visión de una estatua o de una pintura o de cualquier imagen, escultura, como he dicho, rótulos, fotografías, muestran siempre su afecto y simpatía por ellos. Y no es necesario haber leído ni una línea del Quijote.
Estoy convencido, porque lo he vivido, de que por cualquier parte del mundo, en cuanto alguien ve a una persona más o menos flaca o no, pero que lleva encima de la cabeza una bacía de barbero, ya está identificado Don Quijote de la Mancha, aunque no haya leído jamás una línea del Quijote en su idioma. Definición de patrimonio cultural y material como las tradiciones y expresiones orales. Recordamos lo que he leído antes. Estas tradiciones o expresiones vivas y heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como sentencias, proverbios, refranes, etc. Esto es lo que es la trascendencia, lo que nos ha llegado hasta hoy de Don Quijote y Sancho Panza. Aquí estamos viendo incluso no sé si se ve bien, pero esa es una imagen que está dibujada por un mexicano, José Luis Romo, y está dibujado sobre una hoja de una penca de maguey. Sin embargo, ya con ver esa imagen, todos estamos identificando el Quijote. La Sociedad Cervantina está presentando aquí hoy esta propuesta, pero ya llevamos meses trabajando. Incluso hemos mantenido ya reuniones con la viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. Lógicamente nos ha mostrado su apoyo por esta iniciativa. Cree esta iniciativa que puede llegar a buen término, y lo que sí necesitamos es unas adhesiones. Cuanta más adhesiones tengamos al proyecto que estamos elaborando, pues mucho mejor. No puede seguir solamente una iniciativa de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, sino que necesitamos que todos ustedes se manifiesten, no se adhieran en nuestra página en la que muy sencillo pueden adherirse. Hasta hoy, esta es la... Bueno, esta es la página. Esta es la página en la que estábamos antes. Hasta hoy tenemos ya, como estáis viendo, más de 700 personas de 25 países del mundo los que nos han prestado estas adhesiones. Ahí hay una cantidad de países de los que parten estas 700 personas. Entre todas estas personas también tenemos cervantistas muy reconocidos en todo el mundo. El último que lo he puesto es nuestro socio, que hace un par de meses ha fallecido, un editor de todas las obras de Cervantes, de todas, y también de muchísimas obras del siglo de oro español. Su adhesión la tenemos, y su documento que nos ha aportado. Escritores, pintores, periodistas, poetas, científicos, políticos, empresas e instituciones de todo el mundo también nos están prestando esta adhesión, como ya tenemos la de esta casa, la de la Casa de Castilla-La Mancha, en la que hoy estamos haciendo esta presentación. Esto tiene un recorrido importante, o sea, no se consigue en meses. Esto creo que va a ser una carrera de obstáculos que nos va a durar algunos años, pero tenemos mucha ilusión. Que habrá también obstáculos seguro, pero los vamos a superar. Hay un inicio. El inicio es que el dossier con la propuesta la tenemos que hacer llegar al corto plazo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Para qué? Para que sea declarada PIC, Bien de Interés Cultural, este legado de Don Quijote y de Sancho Panza. En la Castilla-La Mancha tiene en su ley 4/2013, en su artículo 8, dice que podrán ser declarados bienes de interés cultural de carácter inmaterial las manifestaciones culturales vivas que estén asociadas a un grupo humano y dotado de significado colectivo. Si estamos seguros que esta cultura viva está en todo el mundo y en todos
y en todas las culturas estamos convencidos que en La Mancha también es mucho más viva esta manifestación, por lo cual estamos convencidos de que este dossier va a tener el respaldo de la Junta de Comunidades. Después, este respaldo que nos dé Castilla-La Mancha, que dé a esta propuesta, tiene que pasar al Gobierno de España. El Gobierno de España, en sus reuniones anuales, junto con el resto de aportaciones que hacen las comunidades autónomas, pues irá eligiendo la que más conviene para presentar a las reuniones que cada año, 2 años, la UNESCO prepara para elegir a los nuevos candidatos y para elegir quiénes pueden pasar ese filtro suyo y pueden llegar a ser bien de la UNESCO de carácter inmaterial. Este dossier que estamos... Vamos a aprender al final. Como parte de este dossier que estamos elaborando, pues tenemos catálogos también de, lógico, lo que se ve, lo que todo el mundo está viendo, de imágenes que hay en Castilla-La Mancha, en España y en el mundo. Hay cientos de imágenes que ya tenemos, pero esperamos recibir muchas más. Actualmente disponemos de más de 200 esculturas que hay en España y en el mundo. Tenemos imágenes de Japón, Estados Unidos, Italia, Francia. Aquí estáis viendo imágenes de Don Quijote o de Don Quijote y Sancho que tenemos, que se pueden ver en Bogotá, Marsella, Sao Paulo y Moscú. En el dossier también aportaremos las colaboraciones y notas que, bueno, pues que como personas de todo el mundo nos están haciendo llegar. Aquí os muestro pues algunas, como podemos ver, a Vicente Paniagua, como un ex baloncestista también de la selección española. Estamos viendo la aportación que nos hace también Enrique Suárez Figaredo, y también algo extraordinario, que es la aportación que hace Benjamín Montesinos, socio también de la Sociedad Cervantina, que astrofísico, ha sido presidente de la Sociedad Astrofísica de España. Benjamín Montesinos propuso que a una de las estrellas que no tenían nombre a nivel mundial, se hizo un concurso de aportaciones de nombres, se propuso a Cervantes y los planetas Quijote, Sancho Panza, Dulcinea y Rocinante. Estamos viendo la trascendencia que ha tenido estas dos figuras de Don Quijote y Sancho Panza a todos los niveles. Esto es una pequeñísima muestra que el dossier que está preparando la Sociedad Cervantina tiene intención de hacer llegar a la consejería, y a partir de ahí pues empezar esta carrera hacia España y hacia UNESCO. Es fundamental, y termino con esto, las adhesiones de todo el mundo, no solo sino de España y todo el mundo, y de cuantas más culturas también mejor, porque eso es lo que demostraría que este legado, que estas dos personajes de la obra de Miguel de Cervantes ha trascendido hasta nuestros días, y no simplemente leyéndolas, sino ha sido una transmisión muchas veces oral, de abuelos a padres a nietos, de preguntar a un nieto, ¿quién es ese que está ahí en ese caballo? Alguien le ha dicho, Don Quijote de la Mancha, uno que estaba loco por leer libros. Bueno, esa es la transmisión que hasta hoy en día ha llegado. Bueno, pues esta es la presentación que hacemos aquí hoy, y quería terminarla pues con un vídeo que nos pone, es un vídeo que es el legado, que es un alegato que hace Sancho Panza, es un vídeo corto, que hace Sancho Panza, es un proyecto que ha iniciado también, que inició la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Sancho,
Contadme las virtudes. Contadme las virtudes que tiene esta tierra. Nacer en La Mancha. Nacer en La Es darte Mancha por loco antes que muerto. es darte por loco antes Es que abrazar muerto. el viento. Es abrazar Es el saltar viento. molinos y engendrar Es el saltar vino. molinos y Es engendrar el cielo vino. infinito, Es tierra de llanura pan y cielo y de infinito, mayo tierra de florido. pan y de mayo En cada florido. corazón se levanta un Donde en castillo cada sin corazón se bandera ni levanta un estribillo. castillo sin bandera ni estribillo. Y si tuviera bandera y emblema, sería de cal El blanca y escudo azul sin añil. armas sería una El reja. escudo sin armas sería una por el reja. sudor de sus Estaría trabajadores forjada por el incansables. sudor de sus trabajadores El himno incansables. tendría sonido de El himno bandurria, castañuela tendría y sonido de guitarra. bandurria, La castañuela y letra, guitarra. una voz que canta de La mañana, letra, que también una lo voz hace que canta de mañana, que también lo hace en penumbra, que derrama lágrimas de agua pura, que brota de un río que aparece y desaparece donde le da la gana. Porque así somos los hijos del Guadiana. Tejados limpios sin negrura, descubriendo soles que acompañan a los dioses. Las lluvias del norte, los vientos del sur, y de este a oeste, el horizonte. Envueltos a la luz de la luna que nos envueltos a la luz de la luna que nos arropa las amarguras como una sábana blanca, limpia con aroma de Es lavanda. aquí donde nace y Es muere aquí el espíritu. donde nace y muere Es la el espíritu. Mancha. Es la Una prisión mancha, que muestra la realidad una prisión que muestra la a través realidad de su ventana. a través de su ventana. ¿Qué digo yo, sabes? ¿Qué digo yo, sabes? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias. Y todo lo que nos están viendo, hay que adherirse y pasar esta hoja de adhesión. Cuantas más tengamos, mejor.